Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que esto. ¿Conocemos realmente al Dios de la Biblia? ¿Tenemos realmente una relación con Él? Nos venimos preguntando hace varios meses, ¿no? Y la relación que Dios quiere tener con nosotros es profunda, no es de domingo, no es dominguera la relación, como a veces tenemos con algún amigo que lo vemos de vez en cuando, ¿no? Y igual lo tenemos como nuestro amigo, pero lo vemos una vez cada tanto, ¿no? Y decimos, claro, la amistad perdura, seguimos siendo amigos, pero la relación se pierde. Y Dios quiere tener una relación con nosotros diaria, permanente, fuerte, bien estrecha, bien de segundo a segundo. Porque las otras relaciones con Dios así no sirven. Es una relación imaginaria que tengo con Dios. Y Dios quiere que lo experimentemos, que lo disfrutemos, que lo vivamos y que lo conozcamos. Y saben, dice la Biblia que Él es el buen pastor y Él conoce a sus abejas, ovejas digo, no ovejas, a sus ovejas. Y acá nosotros conocemos bastante las abejas, pero las ovejas que Él habla, dice, fíjate, dice Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas, nosotros, los Lago Pueblo. Otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo atraer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, dice de nosotros, ¿no? Pero el Señor dice acá que yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, ¿por qué dice después que a los que vienen a Él y le dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, dice, no los conozco, hacedores de maldad, ¿no? Ahí está la gran pregunta. ¿Cómo podemos adorarlo si no le conocemos? Es la tragedia de la iglesia hoy, que va detrás de ritos, de formas, que en la historia, si vemos cómo fue creciendo, ¿no? La forma de alabarlo, de las canciones, los instrumentos, las letras de las canciones, las melodías de las canciones. No, esta melodía no es de Dios. No, esta música no es de Dios. ¿A dónde dice que la forma de la música es de Dios? ¿A dónde dice de las formas de los ritos, de estar sentado, de estar parado, de la danza? ¿Dónde dice? Ese es el Dios de ilusión y a veces llegamos a darle ese carácter de Dios y que si no es así, no es de Dios. Cuán alejado de lo que Dios dice, del Dios de las Escrituras, ¿no? ¿Cómo puedo tener fe en un Dios que el objeto de mi fe no lo conozco? O lo conozco porque creo conocerlo, porque lo he escuchado, o porque a mí me gusta. Y está tan alejado de Dios el hecho de que a mí me gusta un Dios de esa forma. ¿Por qué? Porque el Dios mismo dice de que nuestra carne, nuestros placeres, nuestros deseos, nuestros gustos, no son los de Dios. Por eso dice que tenemos que crucificar eso. Y el deseo de Dios es que los conozcamos. Y encima Él nos dio todas las posibilidades para que eso se produzca. Nos dio el Espíritu Santo, nos dio la mente de Cristo, nos dio un corazón de carne, preparó las obras de antemano para que anduviéramos en ellas. Y Él está con nosotros y en nosotros para que se produzca eso. Pero no, somos tan duros de servir, dice la Biblia, que a mí no me gusta. A mí me parece que yo opino que el Señor te dice, no, no es así. Lee las Escrituras, no te bases en una idea o en un supuesto o en un placer que está equivocado. Él se va a manifestar y Dios usa un montonazo, pero un montonazo de formas tan creativas para revelarse a su pueblo, pero solamente el que tiene oído para escuchar va a oír. Los otros a veces no van a escucharlo porque tienen preconceptos o a veces porque la palabra de Dios me ofende a mi yo. Oh, ¿cómo me va a decir eso?
¿Cómo va a decirme Dios eso si no es así? Y, ¿saben? Allá por el año 98, hace muchos años, yo me había peleado con mi papá y mirá, y iba con esta misma Biblia, mirá. Así que lleva unos cuantos años. Esta me la dieron en el año 98, 97. Y allá por el 98 había ido a la casa de mi papá y mi viejo me dice, bueno, a ver si te pones a laburar un poco y dejás un poco esas cosas de Dios y dejás un poco de la Biblia y las cosas de Dios y te pones a laburar para que tu familia tenga comida, tenga que comer. Y yo me enojé, ¿viste? Y me fui, yo iba caminando de la casa de mi papá para la ruta, para tomar el colectivo, y iba reclamándole a Dios, Señor, ¿dónde estás? Entonces, ¿qué es verdad? Tenía razón, mi papá había ofendido porque yo estaba medio vago y encima no había trabajo y yo tenía que laburar y por ahí hacía cosas que a mí me gustaban. Y mi viejo me dice, ponete a laburar, tu familia no tiene esto, no tiene aquello, trabajá, dejá un poco Y yo me justificaba y me apañaba a través de eso. Y Dios me decía, andá a laburar, andá a buscar un trabajo fijo, en vez de estar changueando. No, pero a mí no me gusta, andá a buscar, vos, hacelo. Y yo me enojé y le reclamaba a Dios. Y llegué abajo en la ruta y estaba chinchudo. Y por ahí aparece un chico, un suéter negro y un vaquero de melenita. Pasó caminando, viene y me agarra la Biblia, ¿viste? Y me dice, ¿quién dice la gente que vos sois? Y él abre la Biblia así y me la da, ¿viste? Y yo lo quedo mirando y se empieza a ir caminando. Y yo miro así y estaba abierta en Lucas 9. Y vuelvo a mirarlo y ya no estaba más. Ya no estaba el flaco. Y él se iba así como cantando, ¿viste? Así todo así, se movía. Y cuando lo miro de nuevo ya no estaba. Y miro y estaba abierta en Lucas 9:18 y decía, ¿quién dice la gente que soy? Lo que me había dicho recién él. Y empiezo a leer y dice, ¿quién dice la gente que soy? Entonces sus apóstoles le dicen, unos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que son Elías, pero ustedes. Y Pedro le dice, sos el Cristo. Y dice, bueno, eso no lo digan, eso te lo tiene que revelar el Espíritu Santo. Y se fue, y yo quedé choqueado, y fue un baldazo de agua fría, ¿no? No importa lo que te digan todo el mundo, vos sé obediente a la palabra. Si la palabra dice que el que no trabaja, que no come, obedecé la palabra. Si la palabra dice de que vos tenés que hacer esto y aquello, y no como a vos te gusta, obedecé. Entonces, para mí fue un antes y después ese momento con el Señor. Y el Señor va a buscar la forma para sacudirte, para que caigan todas esas cosas que a mi opinión es porque está muy alejada de la voluntad de Dios. Porque es tu carne la que te empuja, ¿no? Y venimos diciendo de que donde está tu tesoro va a estar tu corazón. Así que ese Lucas 9:18 al 20 marcó mi vida, ¿no? Y Dios, venimos viendo durante todo este tiempo de que Dios se revela y quiere revelarse, quiere que lo conozcamos. ¿Cómo? Y estudiando las Escrituras, la única forma. Hay que leer la Biblia. ¿Cuántos leen la Biblia? Todos. Todos leemos la Biblia. Bien, tenemos que leerla todos los días la Biblia. Y el Espíritu Santo te la va a revelar. La vas a leer, no la vas a entender, la vas a leer, no la vas a entender, hasta que el Espíritu Santo te va a revelar. Y tenemos las armas, como decía Moana, las armas para estudiarla a las Escrituras, para la destrucción de las fortalezas. Y Dios se va a revelar. Y se revela hasta donde Él quiere, con quien Él quiere y de la forma que Él quiere. Y por lo general es a todos de una forma distinta. Dice Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Él es soberano en eso. Y Él se va a revelar a sus verdaderos hijos. Se va a revelar, porque Dios es soberano, eterno, omnipotente, omnipresente, omnisciente. ¿Qué más vimos? Él es recto, Él es justo, Dios es verdadero, Dios es eterno, es preexistente, Dios es misericordioso, pero es justo. Dios es compasivo, Dios es eterno y Dios es amor, que venimos estudiando y estuvimos viendo del amor eros, el amor fileos y estorge y el amor ágape espiritual, el amor de Dios. Y si yo tengo el amor de Dios, puedo amar y entregarme, como Él dice en 1 Corintios 13, si yo puedo dar todo lo que tengo, yo puedo dar todos mis bienes
y venderlo y dárselo a los pobres. Pero si yo no tengo el amor, lo estoy haciendo porque a mí me gusta. Y eso es altruismo que la sociedad está llena de eso. Incluso lo aplaude y hay hasta premio Nobel para los que lo hacen, ¿no? Lo reconoce a nivel mundial. Pero de nada sirve si no lo haces por amor a Dios. Lo haces porque a vos te agrada. Entonces vos podés, dice, incluso dar tu cuerpo para ser quemado. Pero si no está el amor de Dios, de nada sirve. ¿Por qué? Porque yo si no tengo el amor de Dios no puedo amar como dice ahí. El amor de Dios dice que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No es envidioso, no hace nada indebido, no se irrita, no guarda rencor, no se enoja con la amiga que le hizo mal, no se enoja. Una sola me miró allá. El amor de Dios es lo que nos da la posibilidad de amar de esa entrega, ¿no? De perdonar al otro, de entregarse y de pensar todas las cosas por el otro. Yo tengo una imagen de una persona que más admiro en el planeta, ¿no? Todos tenemos una persona que más admiramos. Imagínate que te piden matrimonio el otro día y te casás con esa persona. ¿Cuánto harías por la otra persona, no? Sabiendo de que el tipo ese tiene fama, o esa mujer tiene todo, o ese tiene todo, y te desvivís por atenderlo, ¿no? Bueno, pero Dios quiere que eso sea lo más importante en mi corazón. Se llama los afectos, que lo vimos el domingo pasado. Y Dios nos manda a que amemos así. Es un mandamiento de Dios amar así, con todo el corazón, con toda la mente, con todo el cuerpo, con toda el alma, con toda la fuerza, con todo lo que tengo, con todo lo que soy. Con eso me manda Dios a amarlo. Dice, ¿cómo van a conocer el mundo? ¿Cómo va a conocer a Dios si no ve a Dios en nosotros? ¿Cómo va a conocer el amor de Dios si no ve el amor de Dios en sus hijos, entre sus hijos? Si no se aman así entre sus hijos, es porque el amor de Dios no está. Y si el amor de Dios no está, no son sus hijos. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Lo dice la Biblia. Por eso es tan importante amar al prójimo como a mí mismo. Dios sabe que yo me amo mucho. Todos nos amamos a uno mismo. Entonces Dios nos dice de que debemos amar al otro. ¿Y por qué? Porque Dios está en mí. Vimos el domingo pasado que dice, Jesús decía en Juan 15 que separado de mí, nada pueden hacer. Separado de mí, nada podéis hacer. Entonces la pregunta es, ¿realmente amo verdaderamente a Dios? Con todo lo que tengo, con todo lo que soy. ¿Amo verdaderamente a Dios con todo lo que yo soy? Es una pregunta, ¿no? Que yo me tengo que hacer. ¿Amo a Dios realmente? ¿Amo a Dios realmente? ¿Qué es lo que verdaderamente amo? ¿Qué es lo que verdaderamente ocupa mi corazón? ¿Qué es o cuál es el tesoro de mi corazón? ¿Qué es donde a mí me va a arrastrar? ¿No? ¿Cuál es el tesoro? ¿Cuál es lo más importante? Dice que donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Mateo 6, 21. Y sabemos que lo que sea tu tesoro va a arrastrar tu corazón y va a arrastrar tu vida también al lugar donde es el destino que depende de lo que fue tu tesoro va a ser. Así que si yo lo experimento a Dios, si yo realmente vivo ese amor de Dios, todo lo demás va a pasar a segundo plano. Todo lo demás va a ser de menor importancia. Y si yo considero a ese amor de Dios como lo más importante de mí, todo lo demás pierde valor. No va a haber nada igual que eso. Entonces Jesús va a ser realmente la perla de gran precio. Va a ser ese tesoro que yo voy a dar todo por Él. Incluso los demás afectos. Mi familia, mi trabajo, el placer, las emociones, todo va a pasar a segundo plano cuando realmente Dios ocupa el primer lugar y es el tesoro en mi corazón. Entonces yo tengo que pensar de que eso es lo que Dios quiere, que Él sea el principio y Él sea el último. Y Dios quiere que yo tenga una vida feliz. ¡Wow! Porque a veces pensamos que el ser santo era la monja, o era el cura, o era el que está en el claustro, en el monasterio. Y no es así. Dios quiere que tengamos una vida y que la disfrutemos. ¿Qué le dijo a la samaritana? Vida abundante. Dios quiere que tengamos amor, gozo, que vivamos en paz, que haya
placer en nuestras vidas. Pero cuando yo realmente tengo un encuentro con Dios, todos los demás placeres van a pasar a segundo. Cuando yo tengo un encuentro con Dios, mis emociones van a estar sujetas a Él. Cuando yo tengo un encuentro real con Dios, todo lo que yo pienso, opino y creo y no me gusta del otro, hay uno que se llama loslamentos.com. Tienen que ir ahí todos los lamentos. Pero si realmente, guarda, siempre hablamos, la vida del cristiano es un proceso, ¿no? Desde que yo lo conozco al Señor y va a venir una madurez. Esa madurez me va a dar esa posibilidad de que lo que me hace mi hermano, me diga, me mire o lo que fuera, no me va a afectar porque la madurez de Dios va a estar en mí. Va a Cristo a ocupar el lugar que le corresponde. Entonces, si viene mi hijito querido y me hace algo, qué sé yo, algo que se le ocurra a ustedes, me desacomode las herramientas, no me va a enojar a mí. ¿Por qué? Porque en el grado de madurez que hay en mi vida, no va a ser de que yo me enoje, ¿no? Ponele H, digo. Pero, sí. Así, el tema es que el grado de madurez que yo tenga va a ser el resultado de mi actitud. De lo que yo estoy lleno, de eso va a salir para afuera. Y Dios quiere que vivamos así, que el tesoro de Él sea Cristo. Entonces, ¿dónde está tu tesoro? El tesoro de mi corazón es Cristo. ¿Dónde está tu tesoro? A ver, digamos, el tesoro de mi corazón es Cristo. Bueno, pero díganlo un poquito mejor para que convénzame a mí, aunque sea. Dale, el tesoro de mi corazón es Cristo. El tesoro de mi corazón es Cristo. A las chicas no las escuché allá que están dibujando. El tesoro de mi corazón es Cristo. ¿Saben qué? En lo que dijimos antes, bien, en las huestes espirituales de maldad, todas esas cosas, escuchan lo que dicen. Y vos tenés que decir, el tesoro de mi corazón es Cristo, no las cosas de este mundo. Y en el nombre de Jesús son echadas afuera. El tesoro de mi corazón es Cristo. ¿Cuál es el tuyo? Y hay dos historias que marcan en la Biblia, que las estuve leyendo, releyendo, porque la hemos visto tantas veces. Una está en Marcos 10, en Lucas 18 y en Mateo 19, en los tres evangelios. En Marcos 10, en Lucas 18 y en Mateo 19. Y la otra está en Lucas 19. Ahora busquemos en Marcos 10. En Marcos 10 está una historia de un principal, dice, un principal de la sinagoga, alguien muy conocido, alguien con mucha plata, alguien influyente, que viene a los pies de Cristo y se tira a los pies de Jesús. Y le pide, Señor, no le vino a pedir ni milagro, ni comida, no, él le vino a pedir, Señor, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y por lo que nos dicen las Escrituras, era joven el muchacho. Entonces, en el 17, en el Marcos 10, 17 está la historia que se la llama del joven rico, ¿no? Pero este joven era alguien acaudalado, que tenía influencia. En Lucas 18 dice, un hombre principal le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le dijo. Lo trató de maestro bueno a él. Y Jesús le dice, no hay nadie bueno, solamente Dios. Ni siquiera yo, decía Jesús, porque yo tengo el 100% de humanidad. Yo soy... Jesús era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Pero dijo, no hay ninguno solo. ¿Por qué? Porque el estándar del bueno solamente es Dios. ¿Por qué? ¿Se acuerdan en el huerto en el huerto del Edén estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal? El bien y el mal están acá en el mundo. El bien, que es el bueno de Dios, es único, que es solamente Él. No hay ni uno solo bueno. Eso para que sepamos de que ninguno de nosotros es bueno, nadie. Dice en el 17, al salir para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado de rodillas delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué hizo este buen muchacho? Pasó Jesús, corrió y se hincó a los pies. Él tuvo la oportunidad y hizo lo correcto. Fue a Dios. Y eso hoy te dice el Señor. Si hay alguna palabra que hoy escuchas, ve corriendo, reconcíliate con Dios, renuncia a eso y hincate a los pies de Cristo. Y él hizo la actitud correcta al muchacho. La oportunidad fue correcta.
se hincó a los pies de Jesús y lo reconoció como Señor. Hizo lo correcto delante de Dios y no dejó pasar la oportunidad. Era hora y fue y hizo lo correcto. Y dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno sino uno solo, Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, acá podemos ver también de que él tuvo la actitud correcta hacia Dios, hizo la pregunta correcta, pero también recibe la respuesta correcta. ¿Y qué le dice primero? Le dice los mandamientos, pero vos fíjate que no le dice el primer mandamiento, Jesús. Le dice del tercero para adelante. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque Jesús conocía la verdadera intención. Jesús conocía el corazón de este muchacho que venía a él. Y le dice, entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él era un verdadero un verdadero judío, de la época. Él guardaba todos los mandamientos. Y le dice, entonces Jesús mirándole, le amó. Jesús conocía su corazón, Jesús conocía sus respuestas, pero Jesús lo amó como esa mirada tierna de Jesús sabiendo de que le vas a fallar, como pasó con Pedro, como pasó con todos los demás. Jesús lo amó. Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígame tomando tu cruz. Oh, la respuesta justa. La respuesta justa, porque él conocía de que su problema estaba en que él tenía sus posesiones y su seguridad estaba en las cosas que poseía. Su seguridad no solamente estaba en el dinero, sino en las cosas que él podía hacer, en las cosas que él creía. Toda la parafernalia de su educación le había hecho de que tú puedes, tú alcanzas, tú tienes las cosas. Descansando en lo que tenés podés proyectarte. En las cosas que vos tenés podés hacer. Las cosas que vos querés hacer, si vos tenés podés hacerlas, si no, no. En eso se basó en todo lo que él pensaba. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícil es que entraran en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió, volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar al reino de Dios los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de la aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo así, ¿quién pues será salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, mujer, hijo o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Así que acá nos vuelve a decir Dios lo mismo que nos dice, amarás al Señor con todo lo que tenés, ¿no? Porque a veces amamos más a nuestros hijos que a Dios, y nuestros hijos nos arrastran a que nos alejemos de Él. Cuando yo pongo primero a mi hijo antes que Dios, estoy poniendo algo delante de Él. Por eso el Señor le llamó la atención de que por más que vos podés estar en la iglesia, pero si Dios no es lo primero, estás poniendo a Dios como segundo. Dios es celoso y no acepta estar segundo. Él quiere ser primero. Y Él le dice, ¿pero por qué dice que lo vas a recibir nuevamente al hijo? ¿Por qué? Porque si vos lo ponés primero a Él y después a tu hijo va a seguir estando, pero va a seguir estando segundo. Y Dios lo va a bendecir. Y Dios lo va a cubrir a tu hijo. Y no va a permitir de que el enemigo lo toque. ¿Por qué? Porque vos lo pusiste primeramente a Dios antes que a Él.
Por eso, fíjate que todas las veces lo dice, y lo dice en los 3 evangelios sinópticos, los vuelve a repetir. Y luego los hace mención en las cartas y en las cartas apostólicas. Poder entender de que Él tiene que ser el primero. Y Él tiene que ser todo, porque si yo confío en mis riquezas, en mis posesiones, si yo confío en mi familia antes que Dios, si yo pongo primero todas las riquezas, voy a tener un problema. Dios no va a estar. Y no está el amor de Dios. Saben, hace muchos años, yo no me acuerdo bien el año, pero tuve un sueño que venía alguien y me traía un papel donde estaba escrito lo que yo tenía que leer. Y cuando yo lo abro decía Efesios 4:28. Así que fui y lo leí. Y decía, el que hurtaba, no hurte más. Y haga con sus manos las cosas para poder compartir al otro, para poder vivir de manos abiertas, ¿no? Y yo en ese momento tenía 3 grandes deudas que arrastraba de tiempos antes. Una con el Lois Bank y otras que ahora es el Macro, con el que estaba en la San Martín, no me acuerdo cómo se llamaba antes el Macro. Bueno, así que bueno, fui con esta Biblia, también, me fui con esta Biblia así al banco y digo, ahora soy cristiano, me convertí y el Señor me manda a pagar todas las deudas. Yo tengo una deuda con el banco, me hicieron embargos, me llevaron muebles de mi casa, y así que vengo a poner la cara, no tengo plata, pero vengo a pagar. Y se me reían en el banco, ¿viste? Y dice, bueno, ahora me hacían pasar, hablé con la gente del banco, me dice, bueno, vamos a investigar y lo vamos a llamar. Me fui al banco Lloyds y se me mataban de risa en el banco de Londres, ¿viste? Y me dice, bueno, vaya a ver al abogado y pague el abogado, porque si está allá, así que fui a verlo al abogado, un abogado muy conocido, Comodoro, y fui también otra vez. Y me dice, ¿qué? ¿Sos religioso? Me dice, digo, sí. Me dice, entonces me entró a preguntar el abogado. Y digo, a mí me mandó Dios que tengo que pagar, así que tengo que pagar. Bueno, de los 2 bancos no había nada. Se borró la deuda. Digo, pero me hicieron el juicio, me hicieron embargo, intervinieron. Los 2 bancos pasaron del Banco de Londres al Lloyds Bank y el Banco del Sud. Del Banco del Sud al Banco de no sé qué, así que se borró todas las deudas. No debía nada, me dieron, lo único, el Lloyds Bank, que me cobraron 15 pesos para darme el certificado y me dieron los 2 certificados de libre deuda. Y después tenía otra deuda que yo a un amigo le había prestado plata, le había prestado cheques. Hablamos con Mabel, oramos y le presté los cheques. Y después él me los devolvió. Y después un día vino, Mabel estaba en Buenos Aires y me pidió, dale, que necesito los cheques. Y yo no lo hablé con Mabel y no oré. Y le di los cheques y metí la pata, porque él no me los devolvió la plata. Y encima los cambió en una financiera. Y la financiera vino con 2 grandotes a patearme la puerta a cobrar. Así que la orejita así me llevaron al muchacho que tenía los cheques, que los había comprado. Así que tuve que refinanciar la deuda y pagarle a él. Pero yo le dije, también lo mismo. Dios me manda a pagar y por más que sea de la forma milagrosa, o sea que la forma que me lleven de la oreja va a pagar, tengo que pagar. Tengo que pagar las deudas, yo tengo que pagar el agua, la luz, el gas, los impuestos. Tengo que, cuando voy a comprar, porque es el sistema que me dice que tiene que ser así. Así que fui y pagué todas las deudas. Y solucioné todas las deudas y quedamos libre de deuda. Así que lo que este buen hombre, el joven rico, no hizo fue hacer eso. Fue tomar la decisión de seguir. Tuvo la decisión incorrecta. El momento correcto, la pregunta correcta, la postura correcta delante de Cristo, el momento adecuado de ir a buscarlo. Pero no tomó la decisión correcta con relación a sus deseos, con relación a lo que a él le gustaba o a él le parecía. No tomó la decisión correcta y se perdió. Así que la enseñanza es: lo que Dios te diga, por más que a vos no te guste, te choque, te suene o te cueste, hacelo, ponelo en práctica. Porque si vos no sos obediente a lo que Dios te dice, te estás alejando de Él. Y la otra historia está también en los evangelios, ¿no? Y está en Lucas 19. Y acá en el marco histórico es que Roma tenía subyugado al pueblo, lo tenía dominado en un servilismo total. Y Roma cobraba impuestos. Y él elegía a sus judíos habilidosos para ser los publicanos, para ser los cobradores de impuestos.
Ellos tenían el conocimiento del pueblo, conocían a la gente, sabían cuánto tenían, y ellos tenían todo el registro y cobraban los impuestos y agarraban plata de ellos. Y la gente, sus hermanos lo odiaban, porque eran los publicanos, eran los, ¿cómo decían ellos? Los explotadores. Y los romanos los protegían. Y encima había un jefe de recaudadores, que era el publicano más odiado de todos. Que era el que los romanos protegían porque él mantenía a todos los cobradores, como a Mateo, los que eran de que cobraban los impuestos. ¿Y para qué cobraban los impuestos? Guarda, no me muevan la mesa. No cobraban los impuestos ¿para qué? Para mantener el ejército que los tenían subyugado a ellos. Cobraban los impuestos para las guerras, para sus dioses, para su emperador, que era un dios. Así que encima ellos estaban dando plata para que ellos hagan sus ritos y sus cosas raras. Pero los judíos, los hebreos pasaban, a pesar de que estaban en desacuerdo, ellos lo hacían y daban ese dinero, ¿no? Así que en Lucas 19, 1 al 10 está la historia de Zaqueo. Y Zaqueo era cortina aravena, era peticito. Así que cuando pasa, también pasaba lo mismo como en el joven rico, que Jesús iba pasando por Jericó, donde él estaba, y él era muy acaudalado y era jefe de todos los recaudadores, de los publicanos, y escucha que venía Jesús, y hace lo mismo que el joven rico, va hacia Jesús. Pero esta vez estaba tan lleno de gente y él era tan chiquitito que no veía, se sube al árbol, ¿se acuerdan? Sí. A un sicómoro. Y yo me puse a estudiar, el árbol sicómoro tiene mucha referencia santa, por así llamarlo, en toda la historia de los hebreos. Su madera lo hacían grandes huertos porque es como le dicen el falso higo, es un higo más chiquitito, color bien clarito, de mucha cantidad. La madera es muy buena, casi como la del cedro, y se usaba mucho para hacer ataúdes. Era muy buena madera y se usaba en carpintería, pero también representaba la resiliencia, representaba muchas cosas para los hebreos. Por eso que él se haya subido a un sicómoro al árbol también tenía mucho significado para ellos. Y él, a pesar de que era un recaudador, que la gente no se lo bancaba, que él era un señor, no le importó. Se subió al árbol, por más que le dijeran lo que le dijeran, no le importó porque él estaba con esa necesidad en su corazón, ese vacío, a pesar de que tenía todo, ese vacío en su corazón. Y le dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de recaudadores y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Así que fue y se subió. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Fíjate, no le importó nada, fue y se subió. Se subió a ese árbol que era tan significativo para ellos. A pesar de la burla, de todo, él fue perseverante, que es lo que Dios nos pide. Persevera. ¿Cuántas veces dice Dios? Velá. Él sabe que las tentaciones vienen, él sabe que a veces las cosas que se hacen en el cuerpo no nos gustan y chocamos. Y muchos se han alejado de la iglesia por lo que pasa en el cuerpo, porque no son perseverantes, porque les importa mal su actitud o que lo hayan molestado o que le hayan dicho que a Cristo mismo. Por eso lo dice, más que no robes, más que no hurtes, más que no tengas relaciones extramatrimoniales. Mucho más veces lo dice, velá, porque tu corazón te va a arrastrar, porque el enemigo va a intentar arrastrarte bien afuera de la iglesia. Y le dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que posee yo en tu casa. ¡Wow! Lo mismo lo dijo una vez a mí el Señor. Yo es necesario que pose en tu casa. Yo tenía un gran problema, inarreglable en este mundo, pero Dios lo arregló. Y yo fui y lo busqué, abrí mi corazón y Dios entró. Un día Dios entró. Puede ser de familia cristiana, pero un día te entregaste, porque no es que porque hayas nacido en una familia cristiana vas a tener un encuentro con Dios, no, cuando vos abriste tu corazón, ahí
el Señor entró. Y vos fíjate que él lo conocía de antes, Jesús. Jesús pasó por esa calle porque sabía que Zaqueo iba a estar ahí. Y pasó a determinada hora, y pasó en ese instante porque estaba buscando el corazón de Zaqueo, para que quede grabado en la Biblia que lo mismo está haciendo con vos. ¿Cómo va a buscarte? De todos los espermas que fueron hacia el óvulo de tu mamá, ese fue. Él te entretejió en el vientre de tu mamá. Él vio cuando decía, cualquier bicho, germen, parásito, lo que fuera que haya querido dañarte, te cuidó. De todas las macanas que te mandaste, hasta de meter la mano en un secarropa que te pudo haber arrancado el brazo, ahí te cuidó Dios. Evitó que te arranque el brazo el secarropa. Y tuviste un montón de tiempo, te operaron, qué sé yo. Pero bueno, te cuidó Dios, el Dios que hizo todo el universo te cuidó. Él te pudo haber guardado de enfermedades, de cosas malas que te hayan pasado igual. Estuvo en ese momento con vos. Así que Dios nos guardó, nos llamó y nos escogió. Por eso somos tan importantes para Él. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es arrepentimiento. Eso es demostración, como dice acá, de acciones concretas, de amor, de justicia y de generosidad. Demostraciones del amor de Dios. Si Dios me perdonó, ¿cómo no voy a perdonar? Si yo no perdono, Dios no me perdona, dice, ¿no? La L. ¿Cómo no voy a dar de todo lo que Él me da? Si es de Él todas las cosas. Si yo no doy las cosas, ahí me las estoy agarrando para mí y estoy viviendo con manos cerradas. Y esa forma no es la que Dios quiere. Porque si yo vivo con manos cerradas, sos mío, y Dios no me va a poder dar porque tengo la mano cerrada para poder recibir. Si yo vivo a mano abierta y doy y devuelvo lo que es de Dios, el amor que me ha dado, se lo voy a otro, de todos los bienes, la riqueza que me dio Dios, yo doy al otro, voy a poder vivir con manos abiertas. Si tengo la mano abierta, puedo recibir más. El gran secreto. Y el Señor le dice acá que Él tuvo todas las decisiones correctas. La oportunidad correcta, ir y buscar a Dios correcta, hizo la pregunta correcta, hizo todo lo correcto. Y tomó la decisión correcta que no tomó el joven rico. Esa es la gran diferencia. Y acá viene el antes y el después de Cristo, ¿no? Como en cada uno de nosotros. En Zaqueo hubo un antes y un después de Cristo victorioso. En el joven rico hubo un antes y un después de Cristo totalmente igual. No hubo cambio. A pesar de que se encontró con el Señor, a pesar que el Señor le habló, le ministró, no hubo cambio. ¿Por qué? Porque no entregó su corazón, porque su corazón siguió con el tesoro que él tenía, no cambió el tesoro de su corazón, no le dio cabida a Cristo. Entonces, Dios nos dice, yo quiero que tengas una relación conmigo profunda, que me conozcas de verdad y que tengas ese encuentro, pero que tomes la decisión, la determinación de crucificarte, como le dijo al joven. Deshacete de lo que te está impidiendo de que me veas. Porque él veía a un rabí, él no veía al Mesías. Él veía a Jesús, hombre, conocedor, pero no vio al Mesías, no tuvo un encuentro con el Señor. Entonces, dejá lo que te deshace y dice, y tomá tu cruz y seguime. No es fácil tampoco, sí, lo sé, pero tomá tu cruz y seguime. Como le pasó a David en el Salmo 139, vayan buscando el Salmo 139. El Salmo 139 está escrito, ¿me escucharon? Salmo 139. El Salmo 139 está escrito por David y está escrito en un tiempo donde Saúl lo perseguía para matarlo, los filisteos lo perseguían para matarlo, sus amigos lo perseguían y lo negaban, su familia lo negaba, después no. Y él ve también de que el pueblo se reía de Dios, se burlaba de Dios, estaba en un tiempo de negación y de alejamiento de Dios, y todos los enemigos de estos enemigos de Dios eran para David también sus enemigos. Y Dios conocía el corazón de David, porque David había pasado tiempo donde él era pequeño, como dice Teo, pequeño,
Cuando él era pequeño, lo pasaba cantándole alabanzas a Dios, siendo ministrado por Dios, aprendiendo de Dios y Dios conociéndolo a él, teniendo una relación en la intimidad, en la soledad, en el campo, cuidando las ovejas de su padre. Él tenía, y ahí estrachó realmente la intimidad con Dios. Así que él realmente conocía a Dios y Dios lo conocía a él. Por eso lo llamó, por eso lo ungió para ser el próximo rey de Israel. El Salmo 139, después lo voy a leer de acá, de una versión de Dios habla hoy. Y dice que en el Salmo 139 él escribe y él expresa los atributos, porque él conocía los atributos de Dios. Y ahora imagínate, ¿no? Que nosotros tenemos, cuando alguien viene y te dice algo, te queda acá, lo puedes entender, pero que baje acá, desde acá hasta acá, dicen que es la distancia más larga del universo. De mis pensamientos a mi corazón es la distancia más larga, porque yo puedo conocer mucho de la Biblia, pero si yo no la vivo, si yo no demuestro con mis acciones, nunca llegó de acá a acá, se quedó acá. Conozco mucho de las Escrituras, ¿no? Hay mucha gente que conoce toda la Biblia, pero no la vive, no es feliz, no tiene gozo, no tiene paz, no hay dominio propio, no hay fe. Y esa es la distancia que dice que es la más larga del universo, ¿no? Entonces yo puedo saber de que Dios es omnisciente, pero cuando baja mi corazón y entiendo que Dios sabe todo de mí, como le pasó a Natanael en Juan 1:48, que Felipe lo trae a Natanael y le dice, acá viene un verdadero israelita, que no hay mentira. ¿De dónde me conoces? Y le dice, yo te conozco de cuando estuviste debajo de la higuera orando, porque yo te escuché. Dios te estaba escuchando cuando estabas solo, cuando tenías esos problemas, cuando estabas reclamándole o clamándole a Dios, dice, yo te escuchaba. Ese Dios, cuando baja acá, y sabes que Dios te está escuchando y que Dios conoce todo de vos. Él no te deja solo. Él estuvo en esos momentos difíciles de tu vida, pero permitió que lo pases. ¿Por qué? Primero porque te guardó y segundo para que después, cuando seas consolado, vas a poder consolar a otro que está viviendo en la misma situación. Y cuando yo tengo en mi cabeza que Él es omnipotente, conozco que Él todo lo puede, que Él creó el universo y lo sustenta, lo mantiene, puedo entender en mi corazón cuando baja que Él respeta mis decisiones. Él respeta tu decisión de aceptar o no, o de querer cambiar o no. Él respeta. Lo mismo que le pasó al joven rico. Él respeta lo que decides. Pero, ¿qué pasa? Tenés que aguantarte las consecuencias. Porque es para el lado donde vos elegís o aceptás para dónde vas. Cuando yo tengo en mi cabeza que Él es omnipresente, que Él estuvo en la eternidad y Él está en el futuro, pero cuando baja en mi corazón y que Él sabe y Él está en mi corazón y está al lado tuyo, viste que dice la Biblia que Él está alrededor, está arriba, está abajo, pero también está dentro tuyo. Pero cuando eso se te manifiesta a tu corazón, cuando eso baja de acá a acá, cambia totalmente la vida. Entonces yo puedo, como decía, como dice la Gran Comisión, ¿no? Que le dice Jesús, ¿se acuerdan la Gran Comisión? Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está presente y como, no me acuerdo quién habló hoy o en la alabanza fue que dijeron, es como un niño. Yo tengo que ser como un niño, dice la Biblia. Porque ¿qué le pasa a un niño? Bueno, yo puedo tener la presencia de Dios que sus ojos están de día y de noche sobre mi vida. Entonces yo puedo estar, wow, Dios me está mirando y yo estoy haciendo esto. Dios está mirando y yo estoy pensando esto. No, Dios no es así. Dios no es un padre que pega, Dios no es un padre malo. No, al contrario, Él es un Dios bueno. Lo dijo Jesús, hay uno solo, es bueno. ¿Qué le pasa a un niño cuando está jugando y se da cuenta, ¿cómo se llama la Juli? Se da cuenta que no está la mamá y estoy yo y se larga a llorar, porque no ve a los padres. Eso le pasa a los niños. Si Giannis está en el centro, está solo y empieza a ver, mamá, ¿dónde está mi mamá? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que cuando yo me doy cuenta de que Dios no está, me ponga mal. Pero eso es la protección. Sentirse que Dios está mirándote porque te ama y te protege.
Si Nabu se encuentra solo, empieza, Blanca, mamá, mamá. Entonces, no, hace al revés, me parece, no, me encuentra solo. El malo sí. El tema es que el Dios quiere que nosotros sepamos, cuando baja acá, que la omnipresencia de Dios es porque nos ama y nos quiere cuidar. Cuando se me baja a mí que Él es creador y sustentador del universo, y Él me formó en el vientre de mi madre, como dice Juan 14, 21, que el que guarda mis mandamientos es el que me ama, ¿no? Dice Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Cuando yo entiendo de que Dios es amor, pero cuando baja a mi corazón, ese amor me puede dar la posibilidad a mí de amar a mi enemigo. ¿Es imposible amar al enemigo o no? Es imposible. Si no tengo el amor de Dios, yo no puedo amar al que no me banco. Yo no puedo amar al que me hizo mal. Yo no puedo perdonar a aquel que me hizo mal, si no está el amor de Dios y el perdón de Dios. Yo no puedo darme a otro, a alguien que no me banco o a alguien que no conozco. ¿Cómo puedo yo, si voy a otra iglesia, tener la misma relación que con ustedes? Tendría que ser así, porque el amor de Dios que yo llevo, puedo amar a todos, incluso a los que no conozco, que son mis hermanos, que están en otras iglesias, ¿no? Así que David conocía los atributos de Dios. Y en el Salmo 139 dice en esta versión, Señor, tú me has examinado y me conoces. Acá yo los atributos que les mencioné son los que acá resalta, ¿no? La omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia de Dios. Tú me conoces, tú conoces todas mis acciones, aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. Sabes todas mis andanzas, sabes todo lo que hago. Aún no tengo la palabra en la lengua y tú, Señor, ya la conoces. Por todos lados me has rodeado. Tienes puestas tus manos sobre mí. Sabiduría tan admirable está fuera de mi alcance. Es tan alta que no alcanzo a comprenderla. Fíjate cómo acá David, que realmente conocía a Dios, ¿no? Y que se le manifestaba y que lo veía, él podía con sus manos matar un león, un oso. Él sabía del poder de Dios. Y le dice, yo la verdad que no, cuando se le baja de acá, te das cuenta de que es imposible entenderlo. ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? Y vos fíjate que ya a David se le revela que Dios es espíritu. No estaba en ningún otro esa sabiduría, solamente en él. La primera vez que se menciona a Dios como que es espíritu en el Antiguo Testamento. ¿A dónde huiría lejos de tu presencia? Si yo subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú. Si bajara a las profundidades de la tierra, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el oriente o habitara en los límites del mar occidental, aún allí me alcanzaría tu mano. Tu mano derecha no me soltaría. Si pensara esconderme en la oscuridad o que convirtiera en noche la luz que me rodea, la oscuridad no me ocultaría de ti y la noche sería tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Fíjate que él entiende ahora en su corazón y explota de alegría de que realmente no hay lugar donde Dios no nos vea, no nos guarde, no nos cuide, no nos brinde de su bendición y donde sea capaz de guardarnos de todo mal. Ayer hablábamos del tema de por qué meter tantas rejas, tantas cosas en la casa. Si alguien si quiere, puede entrar igual. Por supuesto que no me tengo que ir al otro extremo de dejar las puertas abiertas, pero sí de que eso no sea un exceso de defensa. ¿Dónde está el tesoro de tu corazón? Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido. Y sigue dándole gracias a Dios, sigue manifestando las obras de Dios, sigue exaltando los atributos. Terminen de leerlo ustedes después al Salmo 139. Es precioso y termina diciendo de que él reconoce de que los enemigos de Dios son enemigos de Dios. Pero le dice, pero te pido
dice que, oh Dios, examíname. Eso es lo que tenemos que decirle nosotros a Dios. Oh Dios, examíname, reconoce mi corazón, ponme a prueba, reconoce mis pensamientos, mira si voy por el camino del mal y guíame por el camino eterno. David conocía a Dios, Dios lo conocía a David. Entonces la pregunta es, ¿amo realmente a Dios con todo lo que soy, con todo lo que tengo? No, no es así, porque si no mi vida sería distinta. Mi vida cambiaría radicalmente si yo amo a Dios con todo lo que tengo y con todo lo que soy. ¿Qué es lo que verdaderamente amo? ¿Cuál es el verdadero tesoro de... Gracias. ¿Cuál es el verdadero tesoro de tu corazón? ¿Te lo preguntaste? Venimos hace unos cuantos días preguntándonos eso. ¿Cuál es el verdadero tesoro de tu corazón? Cuando yo me doy cuenta de que el verdadero tesoro de mi corazón tal vez son mis nietos, son mis hijos. Tal vez el verdadero tesoro de mi corazón es el placer, es el sexo, es la riqueza. Tal vez el verdadero tesoro de mi corazón es amarme a mí mismo y ofenderme fácil. Tal vez es algo en mi vida que está haciendo de que yo me sienta rechazado. Entonces, si yo me siento rechazado, hago cosas para que me vean, para que me escuchen, me hago escuchar, me hago ver, porque hay una herida en mi corazón. Entonces, eso puede llegar a ser el verdadero tesoro en mi corazón, el verdadero tesoro que arrastra mi corazón a alejarme de él. Entonces, Jesús nos enseña que el verdadero tesoro de mi corazón tiene que ser Él, tiene que ser su amor, tiene que ser Cristo. Y eso lo enseñó, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Y qué le dijo Dios, Jesús, al hombre rico? ¿Se acuerdan? Vende. Ve y vende. Hay un libro, si lo quieren ver, yo lo tengo, que es tremendo, de Daniel González, Ve y vende se llama. Ve y deshacete de lo que te aleja de mí, después toma tu cruz y seguime. Ve y vende a tu familia. No me importa la plata que te den, ve y vende a tu familia y esa plata dáselo a tu peor enemigo. No es así lo que dice Dios, ¿no? Pero es un ejemplo. ¿Por qué? Porque Dios dice, tenés que sacar de tu corazón a lo que ocupa el lugar y ponerlo a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? El creador del universo, el que crea todas las cosas, el que todo lo puede, va a guardar a tus hijos. Mejor que vos mismo. Porque ¿quién puede guardar a alguien mejor que Dios? Nadie. A veces nosotros pensamos, no, yo lo puedo cuidar mejor que Dios. Cric, 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 se escuchan los grillos. Pero bueno, eso es una mentira del diablo, que nos pone en nuestro corazón a hacer pensar que voy a ser mejor que Dios. Así que lo que Dios nos dice hoy es, ve y deshácete de todo lo que te aleja de mí. Toma tu cruz y sígueme. Eso es la palabra para hoy. Ve y deshacete de todo lo que está antes que yo, todo lo que te aleje de mí, todo lo que tenga, no de Horacio, ¿no? Todo lo que tenga más valor que el amor de Dios. Deshacete de eso y ponelo a Dios. Dios es un Dios celoso, que no ocupa segundos lugares. Él quiere el primer lugar en tu corazón. Vieron que hay niveles de amor. Hay niveles de amor eros, hay niveles de amor fileos y estorge, y hay niveles de amor ágape. No de parte de Dios. La parte de Dios es completo, es único y eterno, y mayor nivel no hay. El que es con niveles es el nuestro. Y como Dios lo sabe y lo conoce, dice, quiero que me ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, gracias, mi amigo. Con todo. Así que, otra vez, ve y deshacete de todo lo que te aleja de mí, toma tu cruz y síguelo. Sígueme. Oramos. Padre, gracias. Te bendecimos, te alabamos, te damos gloria, honra y honor y te damos gracias
por haber abierto las Escrituras, por haber abierto nuestro entendimiento y por habernos hablado, Señor. Padre, te entregamos todo, Señor, y tomamos esta palabra. Te rogamos que traigas luz a nuestro corazón, que te reveles a nuestra vida y nos muestres aquellas cosas que son afectos que a ti no te agradan, Señor. Aquellos tesoros que tenemos en nuestro corazón que nos alejan de ti, Señor. Queremos que tú seas el tesoro, el único dueño y Señor de nuestras vidas y nuestro único y principal amor. Te pedimos, Señor, que vengas y ocupes el lugar que te corresponde en nuestra vida, que seas nuestro verdadero tesoro, papá, y que nos muestres, Señor, todas aquellas cosas que debemos cambiar. Perdonanos porque seguramente varias veces nos has hablado con alguien, nos has traído a reflexión y no hemos cambiado y no hemos mantenido en nuestra propia opinión, en nuestro propio interés, deseo, anhelo, gusto. Te pedimos perdón por eso, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, por todas las veces que has ministrado mi vida, sobre todo a través de todos estos años, Señor, con esta maravillosa mujer que pusiste a mi lado, con Mabel, que has mostrado, Señor, tu amor, tu fidelidad, tu corrección, tu entrega, y has hecho una guía en mi corazón imborrable. Señor, gracias, papá. Yo te ruego que sigas trayendo, Señor, personas que hablen a mi corazón, que nos muestren aquellas cosas que debemos y tenemos que cambiar. Y danos la fuerza, Señor, con tu Espíritu Santo para poder llevar a cabo esos cambios, esos hechos de deshacernos de cosas que a ti no te agradan, papá. Y te damos gracias porque una vez más nos volvés a ministrar y nos das nuevas oportunidades cada mañana de cambios para acercarnos cada vez más a ti, Señor, y que tú seas nuestro Dios. Padre, gracias. Yo bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de los que ha recibido esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.